Y ahí está la palabra en el libro de Jeremías, el capítulo 1. Esta palabra del Señor que habla allí a Jeremías. El Espíritu viene sobre la vida de Jeremías. Bendiciones, Karina, Dios te bendiga. Allí esta palabra, Jeremías, que vivió tantas situaciones difíciles como profeta de Dios. Vivió situaciones muy duras, fue un profeta elegido por Dios, como tú has sido elegido y elegida por el Señor. Elegidos allí desde antes de la fundación del mundo, lo dice la palabra del Señor. Hay un sello sobre tu vida y sobre tu casa, un sello de Dios. La obra poderosa del Señor se está ejecutando en este tiempo y fuimos enviados en este tiempo como Jeremías fue enviado en ese tiempo, un tiempo difícil, el cual vivió Jeremías como profeta, anunciar el cautiverio, empezar a corregir, a tratar de corregir lo deficiente, a dar esa palabra que Dios había puesto en su boca, en su corazón. Y aquí en el capítulo 1, en el versículo 11, nos habla la palabra del Señor de una situación que Dios le muestra a Jeremías allí. Y dice allí, en el versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Lo mandó aquí a mirar. ¿Qué ves? Y dije, veo una vara de almendro. Y él me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra, apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Sabías tú que hay palabras de Dios sobre tu vida en este tiempo que se están efectuando y que el Señor las pone por obra? Muchas veces nosotros creemos que hemos orado y que esto se ha quedado allí solamente en la oración. Y no se ha quedado tan solo en la oración, sino que vienen respuestas efectivas de Dios a tu vida. El Señor ha tomado tus clamores, ha tomado allí tu ruego, tu oración. Así como Jeremías estaba allí en el plan, en el designio de Dios. Y caminando, aunque habían dificultades, aunque habían oposiciones, aunque había gente en contra de la palabra de Dios y por consiguiente en contra de Jeremías. Jeremías sabía quién lo había llamado y de ahí que tú tienes que afirmarte, escúchalo, pueblo de Dios, tienes que afirmarte cada vez más en el Señor y saber que tú estás viendo, que tú estás viendo, que tú estás viendo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué tú ves? ¿Qué ves de pronto en tu casa? ¿Qué has visto allí con tus ojos naturales? Aún como si pareciese que las cosas no cambiasen, no se tornasen diferente. Pero el Señor hoy te dice, yo apresuro mi palabra, la apresuro mi palabra para ponerla por obra. Voy a poner mi palabra por obra. Yo no estoy jugando contigo. Estoy haciendo una obra poderosa allí, en tu familia, en tu casa, en los tuyos. Porque era necesario que Jeremías lo creyera, que viera verdaderamente que iba a dar que ese almendro era un tipo de fruto, que veía allí esa vara de almendro. Y el almendro es donde brota el aceite, de donde sale el aceite. Mientras que el almendro está allí verde, no puede brotar el aceite, pero llega a una madurez, a un tiempo justo, para que sea ¿qué? Para que sea molido, para que sea allí procesado. Y has vivido procesos, y has pasado procesos, y has caminado tiempos difíciles, y has visto cosas difíciles, pero el Señor te dice hoy, yo pongo mi palabra para ponerla por obra. Yo te he dicho muchas cosas y yo no me he olvidado de ninguna de las promesas que yo te he dado a ti.
Simplemente te estoy enseñando la paciencia. Te estoy haciendo caminar en la paciencia para que el fruto sea completo, para que la obra sea completa, para que tu fe no sea una fe fingida, para que tu amor no sea un amor fingido, sino real, real. Y aunque tú has visto sequedad, aunque tú has visto muchas veces aridez, aunque has visto muchas cosas difíciles, viene el tiempo del apresuramiento, del apresuramiento. Por eso te quiero alerta, te quiero atento, mirando lo que yo te muestro, escuchando lo que yo te digo, dice el Señor, escuchando lo que yo te digo. Aun cuando tus ojos veas cosas que pareciesen no moverse naturalmente. Pero lo estoy haciendo esa obra poderosa. Dios está buscando un pueblo que vea en el Espíritu, que su visión sea espiritual. Dios está buscando profetas, hombres de Dios, mujeres de Dios. Está llamando a los suyos, pastores, ministros, adoradores, servidores, todos aquellos que están allí sirviendo al Señor en cualquier nación donde tú estés, ciudad donde tú estés intercediendo, estás haciendo allí esa obra intercesora. Dios te está mirando y quiere que tú le creas, que camines con los ojos de la fe, que no importa lo que tú estés mirando en lo presente, porque es que el Señor apresura su palabra para ponerla por obra. Y en 2 Corintios, Pablo hablaba a la iglesia de Corintios, el capítulo 4, el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, lo natural, lo perecedero, lo que pareciese no cambiar, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, son eternas. El Señor quiere formarte como un hombre y como una mujer de fe, como un hombre y como una mujer que está viviendo en un tiempo determinado, pero que le crea al Señor, que le cree. Un pueblo que vea lo que Él ve, no lo que el mundo le dice que vea, que hable lo que Él quiere que hable. El Señor está buscando corazones que no tengan allí un espacio ni un ápice de incredulidad, sino que verdaderamente la visión sea la visión de Dios. Por eso cuando aquí le habla palabra de Jehová que vino a Jeremías, porque ya había venido a su llamamiento, el Señor empieza a darte una visión cuando te llama, cuando empiezas a caminar, el Señor empieza a revelar a tu vida, empieza el Señor a mostrarte muchas cosas, a darte sueños, empieza el Señor a direccionarte, porque aquí pasó con Jeremías eso, el Señor empezó a hablarle que lo había formado desde el vientre, que antes de que había nacido lo había santificado y le habló del propósito que tenía con él. Le habló el Señor. Mira cómo el Señor en el versículo 5 le habla y le dice que sería un profeta para las naciones. Y Jeremías nunca salió de allí, de Israel. Entonces nosotros nos damos cuenta que profeta para las naciones es porque el Señor, la palabra que Él permitió que Jeremías escribiera, hoy en día corre por las naciones y las generaciones. Hemos sido bendecidas por la palabra de Dios y la vida abnegada de este profeta. Por eso, si hay algo que Dios quiere cambiar es tu visión. Escúchalo bien. Si hay algo que Dios quiere cambiar es tu visión. Que tú no mires lo que el mundo mira. Que tú no te guíes por lo que el mundo se guía, sino que tú mires con los ojos de la fe, que tú mires con los ojos de la fe, que tú veas lo que el Señor te dice que veas. Y vienen tiempos donde el Señor te va a mostrar más claramente la visión.
¿Para qué? Para que tú sigas la visión celestial, para que tú te encamines, como Daniel fue encaminado en la visión celestial, como Esther entendió la visión celestial que le había sido dada a ella. El Señor la sacó de la orfandad y la puso allí en una posición de influencia, porque necesitaba allí estar al lado de quién, del rey. Dios va a mover en ti lo que tiene que mover. Y tú solamente mira el por qué el Señor está haciendo las cosas que está haciendo. Donde el Señor te pone, donde el Señor te da ese nivel de influencia y trabaja en ese nivel ahí donde Dios te está llamando. Sea allí donde tú estés, en la universidad, en tu trabajo. Es allí donde tú tienes que mirarlo, la visión celestial, como tú tienes que en este tiempo llenarte de Cristo, llenarte del Señor y de la palabra del Señor para que puedas ayudar vidas, llegar a vidas allí y tú puedas ser útil en la obra de Dios y lo que el Señor te ha dado a hacer, eso hazlo. Aquí Jeremías, Dios cada vez le daba a él una palabra, una instrucción, el Señor le guiaba, le decía y él obedecía, caminaba de acuerdo a lo que el Señor le decía. No se apresuraba a hacer cosas sin Dios, no, sino que él caminaba verdaderamente haciendo la obra del Señor, esa obra de Dios, dependiente de él, siguiendo los pasos que él le decía, dando las palabras, no se inventaba las palabras eran en el secreto que él las daba y Jeremías las transmitía. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos de lo que muchas veces podemos hablar o decir, Dios me dijo que hiciera esto, o Dios me dijo de aquello, que verdaderamente sea Dios y no nos salgamos de la visión celestial que Dios tiene para nuestras vidas, que no sea una visión allí independiente, lejos del Espíritu Santo, como Basti, que hizo banquete, pero sin el rey. Que no estemos haciendo banquetes sin el rey, sino que estemos haciendo todo de acuerdo a la visión. Y aquí le dio el Señor la instrucción. Y empezó el Señor a enseñarle a que viera, a abrir sus ojos. Si hay algo que tú tienes que pedirle al Señor, abre mis ojos, dame la visión celestial, Dios mío, que tú tienes, Señor, cada día, Padre, para el ministerio, lo que tú me has dado, Señor, Dios mío, en la iglesia, donde, Señor, tú me has puesto. No busques hacer otra cosa fuera y empezar a buscar por tus propios medios, porque te puedes estancar y lo que es peor, te puedes secar. Eso sucede cuando hay una fuente de agua y se estanca. Empieza a crear allí animales, empieza a crear allí seres allí que empiezan a ser nocivos, empieza toda agua estancada, es una agua dañada. Por eso nosotros tenemos que estar como atentos de que todo lo que hagamos, lo hagamos en Dios y de acuerdo a lo que Él nos dice que hagamos. Por eso aquí Jeremías caminaba de acuerdo a lo que el Señor le decía. Y la palabra de Él venía y la instrucción venía. Dios te va a dar la instrucción y tú síguela, tú obedece. Instrucciones para tu casa, para lo tuyo, para tu vida íntima, pero también instrucciones para tu comunión con Él. Y allí Él le enseñaba la visión. ¿Qué visión? La de Dios. No podemos tener una visión ajena a la de Dios. Por eso es que muchos se estrellan haciendo muchas cosas que supuestamente son para Dios, pero lo hacen sin Dios. Hacen muchas cosas en sus afanes, hacen muchas cosas en lo que quieren hacer. Y su motivación muchas veces es incorrecta porque lo hacen sin Dios. Todo lo de Dios va a dar fruto, va a dar fruto. Por eso Jeremías tenía esa comunión con Él.
Tú no encuentras acá en todo el libro de Jeremías que él se moviera solo, no. Y yo fui a tal parte y hice y deshice independientemente. No, era sometido al Espíritu, sometido a lo que el Señor le estaba estableciendo allí. Por eso él no se inventaba las cosas, sino corriera de acuerdo a lo que Dios le mostraba. Y empezó a cambiar la visión y a darle esa visión que iba a ser efectiva allí en medio del pueblo. Y bien has visto porque yo apresuro. Hay algo que Dios quiere hacer y en este tiempo hay una premura, hay algo rápido, hay algo muy rápido que se está ejecutando. Y tú vas a ver avance y vas a ver ese avance en la obediencia que tú tienes con el Señor. Tú obedeces y te da otra instrucción el Señor. Y tú vas avanzando. Pero cuando tú te quedas estancado, te secas, te secas. Y ahí es donde el Señor viene a nuestras vidas allí a quitarnos de ese desestancamiento, allí a sacarnos de allí, para poder que nosotros entendamos que todo aquello que hagamos sin Él nos lleva a apartarnos. Por eso habla de la vid y que los pámpanos tienen que estar adheridos a la vid, adheridos a la vid verdadera que es Cristo. Y allí Él empieza a limpiarnos y empieza a formarnos y a tener esa comunión con nosotros íntima en el corazón, esa comunión. Jeremías empezó a tener esa comunión y él iba avanzando y aunque tuvo muchos traspiés, vio la gloria de Dios, vio la gloria de Dios en el respaldo, vio la gloria de Dios en las respuestas del Señor allí. En las respuestas de Dios que nunca lo dejó. Y aunque vivió situaciones difíciles, puede ser que tú estés viviendo situaciones difíciles y tú digas, Señor, ¿hasta cuándo esta situación que estoy viviendo? Pero yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, Dios quiere llevarte a que fructifiques en la paciencia. Si tú te sales del proceso que tú estás llevando, por más difícil que sea, tú vas a quedarte allí otra vez y vas a empezar otra vez desde ceros, a poder otra vez hasta que subas al nivel de la paciencia, porque esto es por niveles. Tenemos que ir logrando avanzar en el espíritu con la visión que el Señor nos da, con la visión que Él nos da. Y en Números 17, el versículo 8, nos habla también de un testimonio que hizo el Señor con la vara de Aarón en la casa de Leví. Y dice, aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores. Ese reverdecimiento y el echar flores y el arrojar renuevos y producir ¿qué? Almendras. Mira, el mismo fruto, almendro, no es casualidad. La almendra es tipo de la unción, del aceite, porque del almendro es donde sacan el aceite. Pero cuando las almendras son ¿qué? Machacadas. Hay algo que Dios quiere reverdecer en tu vida. Hay algo que tú como pueblo de Dios debes avanzar en la fe y debes de reverdecer y echar flores y arrojar renuevos y producir ¿qué? Frutos. Vemos que todo esto es un proceso. Primero el reverdecimiento, luego el proceso de florecer, que significa que va a haber un fruto. Y luego arrojar renuevos. Por eso nosotros no podemos salirnos de la voluntad del Señor. No podemos hacer muchas veces lo que a nosotros nos parece. No. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y en ello tú vas a ver el reverdecimiento. En las aguas de vida vas a reverdecer. En las aguas de vida, acercándote cada vez más al Señor, buscándole cada vez más, en humildad, en obediencia, vas a producir el fruto, ese fruto de paciencia.
ese fruto de amor, ese fruto de templanza, un fruto real, un fruto verdadero, un fruto que no es aparente, sino que es real. Dios te va a dar ese fruto. Este fruto va a estar allí brotando, brotando en tu vida, porque es un fruto de Dios, un fruto que el Señor trae y va a glorificar el nombre de Él, lo va a glorificar el nombre del Señor. El nombre de Dios va a ser glorificado en medio de tu casa, en medio de los tuyos. No hay otra manera que nosotros representemos a Cristo si no es por el fruto. Hoy en día mucho pueblo de Dios, hay altares, mira, muchos lugares, pareciese porque tuviesen cantidad o fuesen lugares hermosos, estuviese allí la presencia de Dios, pero en muchos lugares no está. ¿Por qué? Porque no hay un fruto de quebrantamiento, no hay un fruto, hay sequedad. Hay altares secos, hay vidas secas, hay personas que hablan de Dios, pero Dios no habla por medio de estas personas, porque una cosa es que hablen las personas y otra cosa es que Dios hable, que Dios hable. Por eso tú, que las palabras que tú hables sean dirigidas por Él, que la oración que salga de ti sea del Espíritu y sean dirigidas por el Señor Dios Todopoderoso, que te guía, que te sustenta, que te alienta, que todo lo que tú hagas, que el consejo que tú des, la mente de Dios, que lo que tú estés haciendo lo haya puesto Dios a hacer a ti, por pequeño que sea de tus ojos. Vemos como Jeremías acá no inventaba nada, ni él quería hacer las cosas fuera de Dios. Por eso cuando el Señor le hablaba a Jeremías, era puntual y le decía lo que tenía que hacer. Por eso cuando la vara también de Aarón floreció y reverdeció, fue específico. Dios siempre será específico, mis amados hermanos. Él siempre será específico con nosotros. Somos nosotros los que muchas veces intentamos hacer cosas fuera de Dios, pero Él siempre será específico. En Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 9 dice, pero ustedes son linaje santo, sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Un cambio de visión. Nos ha sacado de la oscuridad a la luz, a la luz. Por eso en el florecer hay algo sobrenatural. En ese florecimiento hay vida, hay vida. Y tú y yo estamos llamados a dar vida, a dar vida. A donde quiera que tú vayas, transmitas la vida de Dios. No transmitas lo tuyo, sino transmitas la vida del Señor. Porque es Él el que tiene que ser visto. Es Él. Y aunque pases por diferentes procesos y situaciones, debes de confiar que el Señor va a reverdecer aquello que está seco en ti. No sé qué tú has dejado secar o qué tú has hecho de repente independiente de Dios. Se has decidido muchas veces ahí en tu independencia y te has venido secando y falta ese reverdecimiento. Es porque has hecho cosas sin Dios y debes alinearte al Espíritu Santo, alinearte al Señor, alinearte a su voluntad, a no hacer lo que a ti te parece, lo que tú crees o lo que te dijeron que hiciera un hombre, un profeta X, cualquier persona. Porque siempre lo del Señor va a dar fruto, un fruto abundante,
no va a traer estancamiento ni en una vida, ni va a traer estancamiento en ti, ni va a traer estancamiento en tu casa. Por eso revisa todo lo que tú veas que esté estancado. Es tiempo de romper esos estanques, de venir a la presencia del Señor, que el agua corra, que el agua te llene, decirle al Señor, cambia mi visión, Señor, yo quiero tener una visión extensa, quiero mirar más allá, Dios mío, de lo que veo, Señor, en lo natural. Yo quiero correr a tu presencia, yo quiero florecer, quiero dar fruto, Señor, ese fruto abundante, Señor Dios mío, ese fruto, Señor, que va a dar gloria a tu nombre. Porque solamente el fruto de la paciencia puede dar gloria al nombre de Dios. Solamente el fruto de la virtud, del perdón puede dar. El fruto de la humildad, el fruto de la reconciliación en una casa, en una vida. Eso es lo que se debe ver. Lo que no, lo que se ve comúnmente es la contienda, el no me aguanto, el no soporto, el salgo, el me voy, el todo eso. Cantidad de matrimonios hoy en día cristianos se rompen y cristianos. ¿Sabes por qué? Por orgullo, por altivez, por pensar, falta de negación, por pensar en sí mismos, por buscar su propio camino, pero se profesa a un Dios que no se vive, a un Dios que no es real, se profesa de Dios, pero Dios no está allí. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que fructificar y tenemos que pedirle al Señor que nos lleve cada día a doblarnos delante de su presencia. Si hay áreas estancadas en tu vida, si hay áreas que están allí secas, en el nombre poderoso de Jesús, le pido al Espíritu Santo de Dios que te haga ver esas áreas, que tú dejes de mirar hacia afuera, a intentar cambiar personas, a intentar tú mirar o hallar culpables. Es que es este, es que es aquel. No, tú tienes que mirarte tú. ¿Por qué no puedes soportar? ¿Por qué? ¿Por qué tú no puedes avanzar en el Espíritu, sino que te quedas allí en lo mismo? Y en Isaías 35, esta palabra es gloriosa. Dice, se alegrará el desierto y la soledad. El Señor apresurará su palabra para ponerla por obra. Esa área seca, esa situación dura, no sé, tus finanzas, situaciones que se han secado allí, áreas allí, que si antes tú clamabas y tenías un avivamiento en tu corazón y ahora no te provoca nada, no te provoca muchas veces esto, ay no, mejor no, ay no, yo no me conecto, o mejor yo dejo esto de lado, siempre lo mismo. Ojo con eso. Hay un bombillito rojo allí que te está diciendo, te está secando, ya no te importa si te conectas o no, o qué palabra se predicó, no, ya no te interesa, ya has perdido el interés, ya empiezas tú a orar solamente por los alimentos y ya, y bueno, ay, ya, todo enfriamiento empieza suavemente, todo sequedad empieza suavemente. Todo desamor en un hogar, en una familia, empieza suavemente, hasta que heridas y heridas se van acumulando, y ya entonces no hay perdón y se endurece el corazón y se seca el corazón y ya no se importa nada, ya no me importa nada ni nadie, ya solamente me importa lo mío, y ahí es donde nosotros no estamos con la visión de Dios. No estamos sino con la nuestra, haciendo lo que nosotros creemos que está bien, pero no está bien. Y somos nosotros los que estancamos la restauración en nuestros hijos, la restauración en nuestra familia, porque muchos pueden vernos así, secos, en una misma situación y no viendo a Cristo en ella. Y nos convertimos en tropiezo, mis amados hermanos, en tropiezo. ¿Sabías tú que Jeremías no fue tropiezo porque él caminó firme? Y aunque hubo oposición, mira, él
hasta golpes recibió, hasta lo cachetearon, hasta lo metieron en una cisterna, hasta lo dejaron allá, pero él fue firme en lo que el Señor lo había llamado a hacer. Cosas tremendas, el ir, el caminar kilómetros enteros para esconder un cinto. Tú puedes leer todo el libro de Jeremías y darte cuenta, y él nunca se levantó contra Dios, sino que él caminó. Muchas veces quiso no volver a hablar la palabra del Señor, pero dice, más fuerte fuiste tú como un fuego en mis huesos, a causa de la palabra del Señor, no a causa de su mal testimonio o de su orgullo de no querer más ser humillado, ni querer ser más ultrajado, sino que a causa de la palabra de Dios recibía afrenta. Y él un día pensó, no voy a hacerlo más, pero dice, más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Me venciste, como un fuego en mis huesos era tu palabra, como un fuego que ardía en mis huesos era tu palabra. Tuve que darla, obedecer, porque se debía al Señor. Ahora, tú debes de meditar qué prueba tú puedes estar pasando. Y tú tienes que caminar en esa fe verdadera, ya no más fingimiento. Ya una fe fingida no más. Dios no quiere más una fe fingida, sino una fe real, una fe sólida, real. Y creer que se va a alegrar el desierto, que la soledad se va a alegrar, que el yermo se gozará y la rosa florecerá. Siempre hay un tiempo que pasa y otro que llega. Siempre el Señor tiene un límite. Por eso tú no tienes que ponerle límite a tu manera. No, no hagas a tu manera. Allí no, me voy a salir de esto, no soporto más. Ya se acabó esto, no quiero más esto. No, bájate, humíllate. Pero ¿cuántas veces? No más. Dios quiere más porque eso va a llevar que ese almendro sea procesado y viene el aceite. La unción que Dios quiere depositar sobre tu vida, la autoridad que Dios quiere depositar sobre ti, una autoridad poderosa que Dios quiere darte en lo que tú estás viviendo, porque somos autoridad en aquello que vencemos. Si tú no vences lo que tú estás viviendo, el tiempo que tú estás viviendo, por duro que sea, por difícil que sea, si tú no lo vences, no vas a tener la autoridad. La autoridad, Dios va por tiempos, va por tiempos, va por tiempos. Llega el tiempo donde Él apresura su palabra para ponerla por obra en tu vida, en tu casa, en los tuyos. Pero debes de creerlo. Debes de creer que se alegrará y cantará con júbilo. Debes de creer, debes de tener la visión puesta en el Señor. Y si la gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán quiénes, tú, tu casa, verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Ahora es como si pasase a lo natural y dice, fortaleced las manos cansadas. Cuando estás débil, a causa de situaciones, de lo que has vivido, de ese desierto, de la soledad, de la situación difícil y ardua que estás viviendo. Fortalece tus manos, afirma las rodillas que no estén endebles. Decir, debes de ser de aquellos que levanta al que está caído, que fortalece al que está débil. No que trae más quejas y más cargas allí, no, sino que ya tú en este tiempo tienes que ser fortaleza para muchos que están apenas comenzando. Dios te ha puesto allí a ser tal vez fortaleza para un familiar, tal vez con tu ejemplo y con tu testimonio allí, de una mujer de fe, de un hombre de fe. Muchos ojos te están mirando. Por eso dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que tu Dios viene con retribución. ¿Crees que Dios no te va a retribuir?
¿Crees que Dios no te va a restituir? ¿Crees que el Señor te está viendo la situación que tú puedas estar viviendo y el Señor no va a acudir a ti en medio, que tú te humilles, que tú te dobles, que tú digas, sí, Señor, yo creo que tú apresuras tu palabra para ponerla por obra. Yo sé, Señor, que tú no te has olvidado de mí. Sé que el tiempo del sequedal pasa, Señor, y me alineo, Señor, a tu espíritu, y me alineo, Señor, a tu voluntad. Eso, esforzaos, no temáis. He aquí que tu Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, te sacará de esa situación, pero que lo haga Dios, que lo haga el Señor. Ahí es donde empiezan a brotar los retoños y los renuevos, empiezan a brotar de la paciencia, de la fe verdadera, no de una fe fingida, sino de una fe real, de un amor verdadero, porque el amor de Dios todo lo soporta. Es que yo no me soporto a este, yo no me soporto a esta. Déjame decirte que no tienes el amor de Dios, que tienes un amor fingido. Y es necesario pedirle al Señor que te dé el amor real, el amor verdadero, el que viene de Él, el que todo lo soporta, el que todo lo perdona, el amor real y verdadero. Es entonces, cuando ya haya pasado el tiempo allí y cuando ya haya sido esforzado y cuando haya pasado del desierto a la tierra que empieza a reverdecer, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Siempre hay allí un cambio de temporada, y tú tienes que creer que ese cambio de temporada viene a tu vida, que el Señor apresura su bendita palabra para ponerla por obra. La palabra de Dios es real y es verdadera, mis amados hermanos. Si el Señor quisiera cambiar la situación que tú estás viviendo, en un abrir y cerrar de ojos lo haría. Pero Él está procesándonos. Siempre va a haber un proceso. Lo miramos allí, ese proceso de maduración, ese proceso de reverdecimiento, donde empiezan a brotar. Eso es un proceso y eso tiene un tiempo determinado, pero el tiempo de los procesos lo da Dios, no lo ponemos nosotros, lo da el Señor. No somos nosotros mismos los que tenemos que decir, voy a salirme de esto, voy a hacer esto. No, porque el Señor quiere hacerte reverdecer y es por medio de los procesos que tú puedas estar viviendo en este tiempo. Pero debes de tener en claro y cree que Dios va a hacer una obra, que Él te ha tomado como un Jeremías, que te ha tomado allí y pueda ser gente de corazón duro, difícil, que pueda rodearte. Y tú puedes decir, pero ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy viviendo? ¿Por qué? Jeremías tal vez muchas veces quiso irse, dejar tal vez allí, pero Dios lo tenía allí, lo tenía en medio de ese pueblo, clamando, en medio de ese pueblo, dando la palabra justa en el tiempo justo. Puede ser que tú veas allí en tu casa situaciones de dureza y que no cambian, y situaciones difíciles que pareciese que no avanzase, pero yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, que vienen tiempos donde muchas cosas serán mudadas y tú te vas a dar cuenta y vas a testificar, porque el Señor tiene un tiempo finiquitado para cada situación, por eterna que pareciese. Yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, esa palabra de Dios se apresura sobre tu vida, la palabra
palabra del Señor se pone por obra en tu vida y en tu casa. Y debes de creer en esa restauración gloriosa de Dios, en lo que el Señor trae, que todo lugar seco va a desarrollar un estanque, que todo lugar que esté allí, que tú veas que sea un lugar seco, va a desarrollar luz de Dios, vida de Dios. Todo lo que tú hayas visto en tinieblas, en depresiones, en angustias, en escasez, el Señor mismo va a hacer una obra poderosa y tú te vas a dar cuenta y vas a glorificar el nombre de Dios y vas a poder decir: esto solo lo hizo el Señor, esto solo lo hizo Él fue quien mudó mis tiempos, Él fue el que me sacó de allí, de esa situación de allí apretura, de esa situación de sequedad. El Señor me ha sacado, me ha dado una fe sólida, me ha dado una fe verdadera, me ha dado una fe real, una fe verdadera de raíces profundas, de raíces profundas. Y en Cantares, el capítulo 2, del versículo 11 al 12, dice: mira, le habla al pueblo, allí, a la iglesia, a la sulamita, mira, el invierno se ha ido y con él ha cesado la lluvia. Ahora brotan las flores en los campos. ¿Qué significa? Reverdecer. Vas a ver cómo corazones endurecidos son ablandados, porque le has creído al Señor, porque has tomado la visión celestial y no te las has dejado arrebatar. Has tomado la fe verdadera del Señor y la has mantenido en ti y te has apropiado de lo de Dios. Y viene un cambio de temporada, pero es que debes de saber vivir en la temporada que estés, vivir con gozo, adorando al Señor, alabando al Señor, glorificando al Señor, porque eres útil. Como Jeremías fue útil en medio de una situación adversa, difícil, pero hubo un profeta en medio de este pueblo endurecido, porque el Señor siempre, Él sienta allí a la gente, le da tiempos y sienta un precedente el Señor, ese precedente en medio de las personas. El Señor pone sus profetas y muchas veces los sujeta a padecimiento, y tú ves allí: pero yo qué hago, qué está pasando. Mira que Dios te ha puesto allí para que tú, aunque recibas afrenta, veas la gloria de Dios en tu vida, en muchos aspectos, en el amor, en el perdón, en la reconciliación, y vivas la temporada de invierno como si viviera la temporada de primavera, en el mismo gozo, con la fe absoluta de que estás haciendo la obra de Dios allí. Mira, el invierno se ha ido, va a haber un cambio de tiempo. Un cambio de tiempo. Dios te ha sacado de un tiempo a otro, o te va a sacar de un tiempo a otro. Y con Él ha cesado y se han ido las lluvias, y ya brotan las flores en los campos. El tiempo de la canción ha llegado, ya se escucha por toda la tierra el arrullo de las tórtolas. El Señor cambia los tiempos. Él es el que cambia la temporada de tu vida. Él cambia la temporada de tu vida. Cambia esa temporada. Y oro al Señor para que toda temporada de sequedad en tu vida, todo tiempo de sequedad se vaya de tu vida. Todo aquello que te ha secado, todo aquello que haya estado allí en tu corazón que no te permita fluir en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, se ha quitado de tu vida todo pasado, todo dolor antiguo, todo lo que te lleve a retroceder. En el nombre poderoso de Jesús se ha quitado y tú seas levantado en el poder de Dios y pases a un tiempo de aguas, a un tiempo donde ya tú vas a ver el reverdecimiento, vas a ver un avance en todas las áreas de tu vida, en las áreas allí de tu hogar, en la reconciliación, en el soportar con amor, en el amar, en el perdonar, que puedas verdaderamente representar a Cristo en tu casa con mansedumbre. Pídele al Señor esa mansedumbre. Pídele al Señor ese amor genuino y verdadero. Pídele al Señor esa fe no fingida, la paciencia no fingida.
porque es allí donde empieza a brotar esos renuevos de vida, donde empieza verdaderamente a verse la restauración gloriosa y todo ojo va a ver cómo el Señor te pasa de una temporada a otra y la gloria de Dios se manifiesta en los tuyos, en aquellos que te han visto en situaciones difíciles y ahora ven cómo el Señor, porque tú le has creído, porque tú has tomado verdaderamente y te has apropiado de lo que el Señor te ha dado y viviste los tiempos difíciles. Ahora el Señor te pasa a una temporada de reverdecimiento. Recuerda que el Señor apresura su palabra para ponerla por obra en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Yo te pido que selles esta palabra en cada corazón de mis hermanos, Señor. Que ellos, Señor, puedan fructificar y puedan reverdecer. No importa cuántas hayan sido las oposiciones en su vida para secarles, puedan generar ese carácter de firmeza, ese carácter, Señor, que solamente tú puedes dar, Señor, a nuestras vidas, como lo hiciste en Jeremías, Señor. El del capítulo 1 no es el mismo, Señor Dios mío, del capítulo final, Señor. No, un Jeremías maduro, Señor. Un Jeremías maduro, Señor. Un Jeremías, Señor Dios mío, consciente. Un Jeremías que ya no le importaba ni su propia vida, si lo escupían, si le golpeaban. Un Jeremías con un carácter sólido, porque te amaba y te servía, Señor. Perdónanos cuántas veces hemos tratado de, Señor, de tratar de huir, Señor, de dejar todas las cosas, Señor, y aún, Señor, de desfigurar tu nombre, Señor, en medio del orgullo, en medio de la arrogancia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensatos, Dios, a ser obedientes, a ser ese pueblo, Señor, que te ama y te cree, Señor, y que sigue, Señor, Dios mío, tus pisadas, y que tiene la visión celestial clara, Señor. Que esta visión, Dios mío, nunca sea nublada en tu pueblo. Te pido, Señor Dios mío, que cada día sea más clara del mediodía, Señor. Que el mediodía la visión en ellos, Dios mío, que puedan ver, Señor, con sensatez, Señor, que estamos en esta generación, Señor, y que el tiempo es corto. Que el tiempo es corto, Señor. Que debemos representarte, Señor, en medio de gente difícil, en medio de gente endurecida, en medio de gente, Señor Dios mío, que tal vez no quieren saber nada de ti, pero que únicamente van a verte a ti en nosotros, que somos los que estamos allí con ellos, Señor, sea nuestra familia, sea en algún punto de influencia, Señor, sea, Señor Dios mío, en la universidad donde estemos, en el trabajo, pero solamente van a verte